Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas ustedes, estén donde estén. Em, Les agradezco a quienes vienen invitados a la presentación en este seminario dialogante que organiza el Magíster en Política Educacional del Departamento de Formación Pedagógica de la UNCE, el ex pedagógico. Mi nombre es Hugo Parra Muñoz, soy profesor de una asignatura que se llama Políticas Educativas, Derechos Humanos e Inclusión. En el marco de esta asignatura hemos invitado a una serie de expositores, de personas relativas al ámbito de los derechos humanos. En ese marco, hoy día nos acompaña Felipe Hidalgo Caguada, doctor en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad de Sydney. Felipe ha venido desarrollando un trabajo en relación a un análisis histórico de cómo han sido tratados los cuerpos a lo largo de nuestra historia de la enseñanza pública en nuestro país. Ahí lo mezcla con análisis de políticas educativas y siempre desde una perspectiva que intentas contribuir al conocimiento científico que ocupamos siempre para hablar y pensar de los cuerpos, sobre todo sobre todo en nuestro continente, que más bien las miradas Foucaultianas tienden a dominar y a veces opacan también otras posiciones críticas para pensar las corporalidades. Dicho esto, estoy muy contento de tener a Felipe acá, orgulloso también. Debo confesarles a ustedes que admiro el trabajo de Felipe, entonces considero que hoy día va a ser una tarde bien especial. Felipe, muchas gracias por estar aquí y te cedo el micrófono. Gracias, Hugo. Gracias y también a todas las personas que están presentes. Tengo, ¿cuánto tiempo? Pensaba, 30 minutos, ya, 20 súper, minutos. súper. Bueno, voy a compartir, voy a compartir la presentación. Y bueno, el propósito de mi presentación es reflexionar en unos 25 minutos, 30 minutos, y desde una perspectiva sociohistórica principalmente, las formas mediante las cuales el proceso de lo que llamamos Chile, la construcción de Estado, requirió la constitución de ciertos cuerpos que le fueron dando forma y sentido a este. Las formas de gobierno de los estados, diría Sandra Pedraza, solo se hacen posibles en la medida que establezcan un lazo con los sujetos, con sus ciudadanos. Por ejemplo, un lazo en relación a las formas de cuidar la vida, las formas del vivir, o más precisamente también las formas de definir la vida. Y por eso en esta presentación voy a colocar un énfasis en la labor que han cumplido las instituciones educativas, las escuelas en estos entrelazamientos, en donde, por ejemplo, la higiene, la eugenesia, la pedagogía misma se han erigido como herramientas clave. Porque, ¿qué saberes vinieron a definir lo humano, la vida, la muerte? ¿Cómo estas nuevas definiciones se relacionaron con los largos siglos de colonialismo español, por ejemplo? ¿Qué cuerpos tuvieron la dicha de ser considerados sujetos, miembros del pueblo? ¿Qué pieles, gestualidades, rituales, hábitos corporales fueron dignas de ser considerados humanos? Bueno, estas son como algunas de las preguntas que voy a ir tratando de ir examinando, ir abriendo para que las podamos discutir. Y para aquello voy a ocupar a veces, voy a ocupar algunos fragmentos históricos que nos permitan ir entendiendo esta historia, que por supuesto no es lineal ni progresiva, sino que se despliega, repliega, toma formas múltiples y lo vamos a mirar desde ahí. Pero en primer lugar es importante mencionar, sobre todo antes de comenzar,
que es cierto que en general el análisis a propósito de este ramo de derechos humanos, democracia, que la democracia en Latinoamérica, en Chile, se realiza principalmente a partir del surgimiento de los Estados-nación, desde principios durante parte del siglo XIX. Em, no obstante, sabemos que las prácticas culturales, sociales y políticas en estos territorios tienen una profundidad de historia mucho más amplia y para ello es muy importante mirar los largos siglos de colonialismo para entender muchas de esas problemáticas sociopolíticas contemporáneas. Mm, y sobre todo para el tema que he decidido hablar hoy, que tiene que ver con los cuerpos. Por ejemplo, las formas mediante las cuales el trabajo fue organizado, las ideas en relación a la pureza de sangre, la discriminación racial, también las resistencias que tuvo la gente a las imposiciones coloniales, son elementos cruciales para entender cómo los cuerpos se fueron formando discursiva y materialmente en Latinoamérica, problemáticas que muchas de hoy están presentes en la actualidad. Y hacer un análisis del tiempo largo, y en este caso también los siglos de colonialismo, no es solo una temática relevante en los círculos académicos. De hecho, han existido otros autores muy relevantes que han puesto el foco en el colonialismo, en los procesos de colonialismo en la región, como el caso del mismo M. Césaire, Fals Borda, Franz Fanon, e incluso autores del mismo periodo colonial, como el quechua Felipe Guamán Poma de Ayala o el peruano inca Garcilaso de la Vega. Lo mismo con las comunidades afrodescendientes. Por ejemplo, escritores, activistas de estas comunidades, ya en la década de los 70 y en los 80 organizaban congresos, por ejemplo, el Congreso de las Culturas Negras de las Américas en 1977, y que fue en Colombia, en los 80 en Panamá, el 82 en Sao Paulo. Y una de las cosas que concluían es que las problemáticas coloniales eran cruciales para entender eh, Latinoamérica y sus procesos de transformación, y en donde el racismo era un tema clave. Em, y por eso el cuerpo me parece muy interesante para mirar estos procesos. Em, y aquí hay un tema importante porque el racismo en Latinoamérica contrasta, por ejemplo, la mirada de Franz Fanon con propuestas de otros autores, por ejemplo, el mismo Michel Foucault, que ha hecho un aporte inmenso eh, a una serie de campos. Pero es interesante la crítica que le hace Grossfogel a partir del texto de su de ideología del racismo. Se basa básicamente en tres puntos la crítica. Primero, la idea de que el racismo emergió como un fenómeno intraeuropeo, no considerando o dándole valor a la invasión ocurrida en América desde 1492. Dos, que el racismo fue principalmente construido como un discurso en contra de poblaciones intraeuropeas y que más bien accidentalmente repercutió en los habitantes de las distintas colonias. Y como punto tres, y a partir de estos puntos anteriores, la idea de que el racismo habría emergido en el siglo XIX como una resignificación por parte del Estado de la guerra de razas hacia un discurso de pureza racial y pureza de sangre, justo cuando la lucha de raza se radicalizó y transformó en un discurso de lucha de clases. Eh, por lo tanto, vemos diferencias importantes con, con la mirada, por ejemplo, de Fanon y de otros autores que, en primer lugar, lo sitúan mucho antes la emergencia del racismo. Em, Junto con la anterior, cabe mencionar que la modernidad no se ha desplegado de una manera homogénea, ¿cierto? Y Latinoamérica no ha sido la excepción. Aquí voy a tomar el planteamiento de Escobar, quien dice que ocupa el concepto de cultura somática de la modernidad, refiriéndose a la producción de cuerpos proclive a los proyectos de Estado-nación, siguiendo en general principios eurocéntricos y anglocéntricos. Y también enfatizando, por supuesto, principios capitalistas. Así los discursos asociados con la performance, la productividad, la higiene, emergieron como una nueva forma de entender los cuerpos, los cuales eran vistos como necesarios para el progreso de los Estados-nación, y en donde las escuelas, las instituciones educativas jugaron un rol clave. Ideas estéticas, higiénicas, relacionales, sexuales, nutricionales, vinculadas a las prácticas de la burguesía principalmente, fueron instaladas como
aquellas formas corporales apropiadas al nuevo desarrollo y progreso. Y en ese escenario, algunos cuerpos comenzaron a ser sujetos, por supuesto, de sospecha y reprobación. Específicamente aquellos que encarnaban dos problemas, plantea Escobar, la pobreza y el mestizaje. Es por ello que vemos con mucha más fuerza desde fines del siglo XIX y principios del XX una narrativa consistente en atender la pobreza, tanto por gente de las élites, pero también después como una política estatal. Así, los cuerpos mestizos, una mezcla de morenos, indígenas, afrodescendientes y español, fueron sujetos de intervención y vistos como cuerpos defectuosos, o al menos proclives al defecto, em, y como eventuales causantes del no avance civilizatorio y desarrollo de los estados. Además, no tenían derechos, sino que eran más bien sujetos de derechos violables. Mm, Y es muy interesante para el caso de Chile, y no de Latinoamérica, pero sí de Chile, que los chilenos prácticamente no ocupamos la palabra mestizo, ¿cierto? No así como otros países de la región. Incluso tampoco en el mundo académico es muy usada. Em, En este escenario, por parte de los estados fue necesario instalar una política de la blancura, en donde todos los aparatos culturales e instituciones sociales, como las escuelas, estarían al servicio y relevarían, como imagen a alcanzar, cuerpos principalmente blancos, europeos, educados y civilizados. Y aquí es interesante la cita que plantea Sandra Pedraza para analizar el caso colombiano de todas formas. Pero dice, ¿cómo alcanzar con cuerpos tan defectuosos el ansiado progreso, pragmático como el estadounidense, encantador como el francés, eficiente como el alemán, cortés como el inglés, sobrio y señorial como el castellano? Higiene, alimentación, deporte, educación, vestido y modales, amén de habilidad, ingenio, sensibilidad, técnica, conjurarían la maldición del mestizaje colombiano. Bueno, em, en el Chile colonial, por supuesto, los cuerpos fueron sujetos a una serie de clasificaciones. La llegada de los españoles al territorio, hoy llamado Chile, fue principalmente de hombres y una presencia mucho menor de mujeres, al menos al principio. Por lo tanto, y siguiendo la lógica como del colonizador colonizado, el proceso de mestizaje ocurrió fundamentalmente entre el hombre y la mujer indígena. Surgen los mestizos. Tanto los hijos de españoles asentados en Chile fueron llamados criollos y tenían, por supuesto, una posición más privilegiada en la sociedad. Al contrario, quienes gozaron de menos prestigio social fueron aquellos nacidos entre un español y mestizo, o mestizo y una mujer negra, llamados mulatos o pardos, y aquellos nacidos entre un hombre negro y una indígena, llamados zambos. Recordemos también que la corona española creó un sistema de castas, en donde se clasificaron los cuerpos jerárquicamente de acuerdo al color de la piel. Y la idea que sostenía esta práctica era principalmente la pureza de la sangre, que venía del blanco, y en donde el color de la piel constituía una suerte de mancha, una impureza acarreada por haber sido concebido en adulterio. Es importante tener estos aspectos en cuenta para pensar, por ejemplo, en las pocas escuelas que hubo durante la colonia, pero también cómo estas ideas después estuvieron presentes al momento de construir el sistema educativo instalado en el país por ahí por eh, la mitad del siglo XIX. Porque a diferencia de lo que hizo Portugal, como colonizadores, España fundó instituciones educativas en todas sus colonias, absolutamente en todas, dando cuenta de la relevancia que le dieron a estas instituciones para los procesos de colonización. Imagínense que la primera escuela en Chile data de 1548. Sin embargo, en estas escuelas no todos eran bienvenidos, negros y zambos no tenían permitida la entrada a la escuela. De hecho, hay un registro de 1804 que un profesor fue suspendido por un año después de ser acusado de permitir la presencia de un estudiante negro en la sala, que por supuesto también fue expulsado. Y es que había una especial vigilancia para estos cuerpos infantiles. Durante el proceso de la independencia, por ejemplo, en el primer censo nacional de 1813,
Existían solo 7 escuelas, muy extremadamente precarias, que atendían solo a 664 estudiantes. Ya una década más tarde, representativos de la corona afirmaban lo siguiente. Se advirtió falta de comodidad para los jóvenes, extraordinario desaseo, en términos de que algunas más parecían establos que escuelas de enseñanza. Y aquí nuevamente el punto. Y en una noté un negro que se hallaba entre los alumnos. Bueno, desde la primera parte del siglo XX el proyecto educativo vino principalmente de dos intelectuales extranjeros, Andrés Bello por una parte y Domingo Faustino Sarmiento. Eh, Este proyecto tomó las ideas de Bello principalmente, quien entendía la educación como una forma de consolidar el orden social. La educación la educación pública debía ajustarse a las desigualdades naturales, decía él, presentes en toda sociedad, expresadas como una desigualdad de condición, desigualdad de necesidades y una desigualdad de métodos de vida. Si bien Bello apoyaba la idea de democratizar la educación, esto no significaba una necesidad de transformar las estructuras sociales ya desiguales. Así surgieron dos subsistemas educativos. Uno para las élites, principalmente en la figura de liceos, enfocada a formar a los futuros individuos trabajarían en el gobierno del país, y otra para los sectores populares, denominadas las escuelas primarias. A nivel práctico, podríamos decir que se construyó un sistema educativo también diferenciado por género, en donde los niños eran formados, como dice Orellana, para ser ciudadanos de primera clase y asumir el aparato estatal, otros para ser buenos ciudadanos, civilizados y disciplinados trabajadores, mientras que el amplio grupo de niñas para aprender las tareas propias de su sexo y educar en la escuela y en el hogar a los futuros ciudadanos en el amor a la patria y el temor a Dios. Mm, Las escuelas estaban enfocadas en proporcionar principalmente una alfabetización funcional, teniendo entre las prácticas más importantes la enseñanza de la escritura, ¿cierto? Y la lectura. Y esto también era visto como una forma de acceder a la modernidad. Era a la vez una práctica oculta, la de los indígenas, negros y mestizos, que estaba más bien basada en la oralidad. Eh, en ese sentido, anteponer el aprendizaje de la escritura al de la oralidad significaba de alguna manera un acto civilizatorio, un acto de canalización de la barbarie, podríamos decir. Eh, y en donde los libros y los agentes que los promovían en las escuelas jugaban, por supuesto, un papel clave. Y se consideraba necesario seguir una corriente extranjera, principalmente europea, francesa e inglesa, después ideas provenientes de Alemania y Estados Unidos. La escritura era esencialmente europea y se oponía al carácter bárbaro y caótico de la oralidad, práctica tildada propia de los pueblos latinoamericanos. Esta lógica dicotómica de civilización versus barbarie se expresaba también como un fenómeno intrageográfico, donde quienes vivían en el norte, no sé, en el desierto de Atacama o en el sur de Chile, también eran asociados a la barbarie, mientras que quienes vivían en la ciudad, principalmente en Santiago, eran considerados como parte de un polo civilizatorio. La formación de estos niños se expresaba, por ejemplo, en los silabarios, que eran textos utilizados para que aprendieran a leer y a escribir. En ellos se expresa claramente la necesidad de formar una infancia fundada en estos valores que las élites deseaban forjar en la naciente nación. Por ejemplo, en un texto de Domingo Faustino Sarmiento de 1857, se afirma que de un primer paso en el camino del mal pueden resultar males irreparables, o que un niño laborioso es siempre recompensado. Así los alumnos, el futuro de la nación, debían aprender y formarse con estas características y debían también performarlas. En ese sentido, el control de los movimientos corporales de los alumnos dentro y fuera de las escuelas, no solo dentro de las escuelas, mostraba a la comunidad la disciplina incorporada a la escolarización. Por ejemplo, salir de las escuelas en fila, intentando afianzar en ello estas nuevas formas simples y cotidianas de ser civilizado. Sin embargo, a pesar de estas expectativas, eh, también es cierto, y también es importante mencionar que pocas escuelas podían lograr estos propósitos, principalmente por las condiciones muy precarias que tenían. Eh, Asimismo, los cuerpos de los estudiantes constituían, podríamos decir, un territorio de sospecha. Era en y sobre estos cuerpos que la barbarie, la falta de civilización, constituía algo palpable.
En este sentido, una de las cuestiones en las que hizo hincapié fue en los alumnos, digamos, desarreglados, e incluso también de los profesores, ya que demostraban una falta de civilización. Por ejemplo, hay un extracto de un visitador escolar en una escuela de 1854 y que señala lo siguiente. Traían mantas, cara, manos, pies mugrientos y uñas largas. Se les mandó a entrar peinados, lavados de pies, ya que no usan medias, manos y caras y con las uñas cortadas. Todos los días antes de salir se hace un registro de la ropa, cara, manos, pies y peinado de los alumnos hasta que se acostumbren a este aseo. También causaba ruido las segundas pieles, las vestimentas, como las hojotas, las mantas, los ponchos, definidos como signos de barbarie también y de falta de civilización. En otro texto de 1852 se señalaba lo siguiente: de origen salvaje es el poncho, ese pedazo, ese pedazo de tela que encubre el desaliño del vestido y crea un muro de división entre la sociedad culta y el pueblo. Y continúan así: en los Estados Unidos no hay poncho, y todos los hombres son iguales porque el vestido europeo, civilizado, aseado, cristiano, en fin, es común a todas las clases. Em, bueno, em, el panorama a fines del siglo XIX y principios del siglo XX no cambió mucho en esta realidad. Por ejemplo, de 3.000 más de 3.000 escuelas, solo 600 pertenecían al Estado, los demás eran alquilados y no reunían las condiciones mínimas de higiene, en un contexto de muchas epidemias, viruela, tisis, tuberculosis, etcétera, y pestes, en el cual Chile incluso logró el primer lugar del mundo en mortalidad infantil en 1935. En las escuelas de la capital había una persona encargada de la limpieza de la escuela, pero ciertamente esto solo ocurría en 19 de ellas. En las otras 102 escuelas eran los propios alumnos los encargados de mantener limpios los edificios y terrenos escolares, de acuerdo a los reportes de Eloísa Díaz. Eh, y y podemos, para imaginar cómo eran estas escuelas, de hecho podríamos tomar un reporte de ella que dice, la mayoría de las salas de nuestras escuelas públicas son entabladas, pero algunas se encuentran con el sistema primitivo del ladrillado. Y es natural que el polvo y la mugre sea abundante en estas salas, que a veces contienen un número excesivo de alumnos, y como son casas de arriendo, las condiciones higiénicas son enteramente negativas y contribuyen, por lo tanto, a que el aseo se haga muy difícil e imperfecto. Los entablados no están ajustados, la ventilación es incompleta, la luz deficiente, la extensión de los salones no corresponde al número de alumnos, las paredes son por lo corriente empapeladas, lo que es una gran desventaja, pues tal sistema es un nicho de microbios y es rechazado por la higiene en las clases, gabinetes de trabajo y dormitorios. Bueno, y que genera muchos inconvenientes a la salud de las personas y exponerla a graves peligros. O sea, la escuela cumpliendo una labor de salud, principalmente tratar de detener estas enfermedades infectocontagiosas, pero a la vez, irónicamente, constituye el lugar de la infección. Eh, Junto con la instalación, por ejemplo, de la educación física como disciplina obligatoria en la escuela en 1889, así como la creciente presencia de los deportes ya desde principios del fin del siglo XIX, principios del XX, también hubo otras iniciativas, como por ejemplo la creación de las colonias escolares, que resulta un proyecto relevante para promover prácticas higiénicas y eugenésicas, como de la mejora de la raza, principalmente de la defensa de la raza. Otros planteados la defensa de la raza chilena, también la presencia de la alimentación, con las ollas infantiles, desayunos escolares, el almuerzo escolar, porque la historia de todo el siglo XX, y bueno, y previamente también, estaba marcada en términos de la alimentación por el hambre. Eh, y la primera colonia escolar fue fundada en 1904
por el Ministerio de Educación y también otros particulares donde Villalobos, Julio Villalobos jugó un rol clave. Orientado hacia los niños pobres, diversas organizaciones lideraron estas iniciativas, como Cruz Roja, Junta Nacional de Auxilio Escolar, que hoy llamada JUNAEP, y también varias empresas privadas. Y aquí voy a tomar una tesis de Olga López de 1948 para titularse de trabajadora social, que describe la colonia escolar en un tono romántico, por supuesto, ¿no? Como dice, no solo lleva al niño desnutrido para fortalecer su organismo, sino que también, sustrayéndolo de la miseria de su hogar, lo lleva a un mundo de promisorias felicidades. Eh, Se aventura también a afirmar que en la experiencia de las primeras colonias, el niño convive en eterna vacación con otros niños de su misma edad, viviendo días inefables como en un bellísimo cuento de hadas, lejos de los problemas materiales y morales de su hogar. Em, bueno, junto con estas ideas que se instalaban en el espacio escolar para higienizar, para mejorar la raza, para defender la raza, en la escuela y con las ideas previas que yo les comentaba, de, de como una suerte de acceso a la modernidad, también esto rebasaba el espacio escolar y llegaba a otros lugares. Por ejemplo, eh, desde la década del 20, instalación, por ejemplo, de juegos infantiles en las escuelas y en la ciudad, donde Rogelio Ugarte, el primer alcalde de Santiago, toma, toma esa idea propuesta por la doctora Myers, tras haber visitado Montevideo y Buenos Aires y que lo instalaron en distintas casas para extender estas prácticas que ocurrían dentro del espacio escolar al espacio público. Bueno, creo que hay muchas más historias, muchas más ideas, pero tampoco quiero excederme en el tiempo, porque entiendo que es acotado y que es importante que establezcamos una conversación también. Pero sí quería, a propósito de estos procesos de higienización, de eugenesia, de mejora de la raza, también situar un pequeño texto un extracto de un texto del 2019 de María Emilia Tillú a propósito del análisis del racismo, prácticas racistas en el espacio escolar contemporáneo en Chile, y señalo lo siguiente. Deberíamos estremecernos ante las voces de niños y de niñas que nos dicen que todos los días, en el contexto educacional, otros niños les castigan por su color de piel y más aún cuando explican con voz calma que ya se han ido acostumbrando, que prefieren evitar los problemas juntándose entre ellos, que regresan generalmente juntos a sus casas para defenderse, que no quieren pelear porque los pueden expulsar de la escuela. También cuentan que callan las situaciones de violencia cotidiana ante sus padres para no complicarles más la vida. Resulta violento ver que a unos pasos donde nos encontramos trabajando, en Ñuñoa en este caso, en una pequeña plaza de juegos de una población, un grupo de niños de esa misma población los expulsen diciéndoles que no jueguen con negros y que deben irse de allí. La excepción ha sido enseñada por los adultos, aprendida por los niños y difundida por un sentido común afincado en los cuerpos que se busca aniquilar o ignorar. Bueno, ¿no es esto de alguna manera similar a esta larga y desgraciada historia que un poco he reseñado aquí en estas pequeñas, en estos minutos? Bueno, dejo abierta la conversación y algunas de las cosas que he presentado están presentes en, en aquellos textos. Gracias. Gracias, Felipe. Estimado, no sé si alguien quiere comenzar, por favor. Si alguien quiere. Ya. Parto yo, Felipe, quiero hacerte una pregunta. Sí. Voy a abusar un poco de ti porque yo sé que no lo has trabajado en propiedad como para dar una respuesta que te haga sentir como cómodo con la misma respuesta. Y precisamente esta semana eh,
ha circulado una noticia respecto a un proyecto de ley de volver obligatoria una hora más de educación física en las escuelas públicas de nuestro país. Ujú. Eh, Pensando en lo que tú has señalado, que el inicio de la formación de los cuerpos está vinculado a las formas del trabajo en este origen del Estado-Nación, considerando esta mirada histórica que tú tienes, ¿cómo ves y cómo observas esta nueva, esta intención ya de una política nueva? Mm. Sí, bueno, si uno lo registra en clave histórica, esa necesidad ha estado presente siempre. Directores de las escuelas de educación física tenían mucha esperanza de que se aumentaran las horas. Después tuvieron muchas esperanzas cuando se construye el Estadio Nacional en 1938 de que ese lugar fuera para ellos. El deporte, la educación física siempre ha tenido como ese carácter como de que eventualmente puede contribuir de manera importante en el espacio escolar. Pero irónicamente nunca tiene mucha relevancia. Yo creo que y menos en los escenarios contemporáneos de estandarización, de búsqueda de lograr ciertos rankings, la competencia que está como desbordada. De hecho, es lo único que ocurre en el espacio escolar. Pero también habría que preguntar qué ganancia podría generarse a partir de una extensión de la educación física. Habría que mirar también críticamente qué ocurre en aquellos espacios. Si es que ha tenido como una actualización de sus prácticas históricas vinculadas principalmente con la reproducción de los valores dominantes. No ha sido la educación física un espacio que ponga en discusión, por ejemplo, las distintas opresiones ocurridas a partir del género o en este caso de lo que estamos hablando a partir de cuestiones raciales. Lo que más bien ha hecho en toda su historia es reproducirla, reforzar esos valores dominantes. En ese sentido, uno también podría preguntar qué relevancia tendría su aumento en términos de hora en el espacio escolar. Mira, y en términos, yo lo estaba pensando a partir de tu presentación de esta manera. O sea, en los inicios de nuestro Estado-Nación, como lo has nominado tú, cruzamos un periodo de hambruna como uno de los grandes malestares junto con la falta de higiene, lo insalubre. ¿Ya? Mm. Eh, pero pareciera que hoy día el Estado-Nación quiere formar un cuerpo que niega el ocio, o sea, no el sedentarismo, ya la obesidad como la gran enfermedad, o sea, como que nos fuimos para el otro lado, ¿ya? Pero quiere formar un cuerpo activo, po, un cuerpo que no esté contento de quietud, ¿o no? Del ocio. Sí, sí, o sea, uno puede ver harto ese discurso como de la vida activa, la vida saludable. Por ejemplo, uno puede ver las políticas de Elige Vivir Sano, que está basada en principios que son repetidos ya, que de comer bien, de vivir activo, pero también otros elementos, por ejemplo, vivir en familia. Y otra cuestión que es muy del momento que vivimos, que, que la palabra ha sido muy manoseada, pero podríamos decir de un régimen neoliberal en donde ya ni siquiera aparece la felicidad como un fenómeno colectivo, como utopía a alcanzar como sociedad, sino que más bien una cuestión individual, pero que aparece como una cuestión impositiva. O sea, la felicidad no como algo que uno pueda desear alcanzar, sino más bien como una obligación del sujeto contemporáneo. Tú debes ser feliz. Y en la medida que no lo seas, parecerá ser que no puedes habitar en este régimen. Y ahí el sufrimiento y cuantas otras cosas. Entonces, también yo veo esa vinculación desde allí. ¿Alguien más quiere participar de la conversación? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, yo tenía una duda, me quiero colgar de la pregunta que hacías desde la hora de educación física. eh, y quiero preguntar, ¿cómo ven ustedes que se equilibra realmente el, el insight que nos ha estado dando, que por cierto te agradezco, Felipe, me pareció tremendamente interesante? Pero respecto, ya, ok, de la conformación de cuerpos súper colonizados, pero
por ejemplo, tú mencionabas el programa Elige Vivir Sano, donde tenemos un 14% de la población con diabetes tipo 2, que Ujú. refleja un sedentarismo del 80% declarado en nuestra población. Entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio finalmente de aquello que dejemos de vulnerar a nuestras infancias y a nuestra sociedad completa, pero Mm. también nos hagamos cargo de una realidad material de la salud de la población chilena? Sí, sí, es muy importante eso. O sea, sería muy ingenuo en desconocer aquello. Incluso las proyecciones al 2050 señalan que la obesidad, Chile va a tener el primer lugar del mundo en obesidad. Y ya desde el 2012 estaba dentro de los 6 países más obesos del mundo y eso ha ido escalando. Eh, pero es interesante cómo, sí, porque hay que pensar, bueno, ahí está el problema, cuando uno piensa un problema. Si uno lo piensa desde cómo intervenir desde la política pública o desde la educación, en general se instalan como una serie de discursos catastróficos, la obesidad, la epidemia, ¿cierto? La epidemia de la obesidad. eh, y cuando se instala un discurso catastrófico, la respuesta siempre es a buscar soluciones inmediatas, rápidas. Y la solución inmediata y rápida va a venir siempre de un saber conocido, de un saber ya utilizado, y ese es precisamente el saber médico. Que no tengo nada en contra del saber médico, pero lo que sí también potencia el saber médico son tres cosas principales. Primero, asumir que el problema es una cuestión de tipo individual, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, es de responsabilidad individual y por lo tanto también de culpabilización individual. Entonces, por eso vemos la emergencia muy fuerte de una serie de moralizaciones, por ejemplo, a una persona sedentaria, o una persona obesa, o una persona con cualquier tipo de patología, ¿cierto? Incluso se hacen relaciones súper... pareciera que esa persona está viviendo una depresión, que por eso tiene cierta obesidad, y ahí se construye un montón de argumentos que lo que tienen de base son también esos elementos. Y lo que dejan de fuera es todos los elementos estructurales, históricos, que construyen este problema también y que son necesarios de mirarlos para poder modificarlo. Por ejemplo, en ese tiempo, que fue una política de toda la región, no solo de Chile, Cecilia Morel decía, los chilenos quieren ser más saludables. Pero el problema es que no saben cómo. Y por eso este programa les va a ayudar a que se eduquen. Pero no ponía mucho énfasis en los otros aspectos que generaban, que tú lo puedes mirar de tantas variables, no sé, para los espacios públicos, las posibilidades, la capacidad de pagar para poder participar de planes deportivos. Si tú lo piensas sociológicamente, las capas medias, a lo máximo que pueden acceder es asistir a un gimnasio, porque la práctica de un deporte se escapa de su posibilidad tanto de tiempo como también económica. Y bueno, y así un conjunto de elementos que, para qué decir los adultos mayores, muchos de los adultos mayores que que tienen viven en condiciones de mayor pobreza, también son los que viven más alejados de un metro, de parques, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, bueno, es una cuestión de múltiples elementos. sí, El- igual no quiero que suene como que desconozco la precarización de la alimentación debido a factores de clase, ¿eh? Plena Sí, conciencia, también. sí. Pero, y obviamente que influye tremendamente en los patrones de alimentación, pero por lo mismo como que estaba pensando como cuál es la respuesta correcta desde las políticas Mm. estatales para atender una necesidad tan multifactorial como esa. ¿Cachai? Sí. Si no es a través de vamos a instaurar el hábito del ejercicio. Mm. Sí, yo creo que hay que pensarlo como en tres niveles, pues, como en niveles de corto plazo y más de lo que se pueda, por ejemplo, hacer con los jóvenes y los niños en el espacio escolar, pero también hay que pensar como cuestiones que estén en una estructura más amplia y cuestiones que también sean de largo plazo, como actuar en distintos niveles. Eso sería algo que actuaría más seriamente sobre una serie de elementos relacionados con la salud. Pero sí, yo de todas formas en ningún caso, Alexandra, pensé que estabas pensando de lo contrario. Era solo para argumentar. Felipe, déjame meterme en la conversa porque
me voy a meter desde un área donde tú no entras mucho, o sea, como de una posición como Foucaultiana, un poco Ujú. también para explicar em, el riesgo, el peligro que uno observa en estos discursos de la salud, ¿ya? Primero, explicarlo como una analogía, o sea, en algún momento criticamos a los medios de comunicación por la desinformación, la ignorancia que producen, pero en realidad el problema no son los medios de comunicación, sino que los usos que se hacen de ellos. Nadie puede estar contrario a discursos de salud, de mejorar la salud de las personas. O sea, me parece que desde una posición moral, o sea, nadie puede poner resistencia a aquello. El problema está en que eh, los discursos médicos han sido utilizados a lo largo de la historia para hacer un control estadístico de la población. Ahí hay un texto que es súper orientador, que es de Santiago Castro Gómez, que se llama La Hibris, con H, Hibris del punto cero, ¿ya? En donde explica cómo el discurso médico higiénico fue utilizado en el proceso colonial, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, ahí aparece Foucault, ¿ya? Con un texto que es Seguridad, Territorio y Población, y señala que uno de los mecanismos, voy a ocupar ese concepto, pero debería decir dispositivo, ¿ya? Em, de mayor control sobre las poblaciones es el ejercicio estadístico y quien mejor se despliega en ese ejercicio estadístico es precisamente la medicina, la higiene y la salud. Basta, huelga decir, todos nosotros nos quedamos encerrados en la pandemia. ¿Ya? O sea, un control, ¿ya? El ceder la soberanía sobre nuestras libertades individuales al Estado de manera completa por un control estadístico a partir de un discurso médico. Ahí está la problemática. Entonces, yo creo que la cuestión es mirar críticamente las políticas de Elige Vivir Sano, como mencionabas tú, Felipe, las políticas de instalar una hora más en educación física. eh, Porque parece que, claro, estamos todos de acuerdo, está bien que haya una hora más de educación física, pero ¿cuántos de nuestros colegios tienen el equipamiento, por ejemplo, para hacer deportes y no solo, no sé, por la hegemonía del fútbol o la hegemonía, no sé, por la hegemonía del básquetbol, ¿ya? Entonces, tampoco estamos pensando, no sé, ¿pueden nuestros profesores llevar a sus estudiantes a salir a correr a un parque cerca de la escuela con tranquilidad, con seguridad? Entonces, claro, ahí obviamos ciertos elementos que acompañan a esta discusión y que es parte del manejo estadístico y que yo lo estoy mirando de manera súper Foucaultiana a partir de lo mismo que decías tú, Felipe, de como de qué tipo de sujeto queremos formar. O sea, pareciera que hoy día no, y esto como yo me estoy tirando el rollo, un sujeto de cuerpo apto para el mundo del trabajo y activo que se aburra del ocio, que no quiera estar quieto, ¿ya? Y bueno, tendría que elaborar mucho más esa idea, si me estoy lanzando con esa idea ahora. Mm. Sí. Sí, bueno, es muy interesante lo que dices también y por supuesto que ahí con los conceptos de biopoder, biopolítica, gubernamentalidad han sido clave para pensar estos procesos de la relación de la salud, la medicina como saber, poder y los procesos de construcción de Estado, etcétera, etcétera. Em, sí, yo creo que en Chile, estos procesos toman algunos matices diferentes también por cierta precariedad y cosas, por ejemplo, en el mismo COVID. Pero también es interesante cómo, por ejemplo, la experiencia del COVID, de una pandemia, fue reducida en su complejidad a mirar, por ejemplo, como dices tú, la estadística, el número de muertos, el número de infectados y el número de recuperados. Y a partir de esas decisiones, de esos números, se tomaban decisiones respecto a la salida, a cómo se... y- pero sí, pero yo creo que vivimos una época también en el que anhelamos una cuestión por sobre todas las cosas, como ese anhelo por que la ciencia y la medicina lo promueven mucho, por la inmunidad, vale decir, que la inexistencia de la enfermedad lograr esa inmunidad, ser sujeto inmune. ¿Y qué significaría eso en términos más profundos? ¿Y qué significaría esa búsqueda por la inmunidad, por ejemplo, en la educación y la escuela? ¿Qué significaría, no solo para las asignaturas que están vinculadas con la salud, sino en general toda la escuela, para la educación? ¿Qué significaría aquello?
Y porque finalmente la pregunta, diría yo, que remite a aquello, es, como te lo he dicho en otra oportunidad, que pensar, también la educación es también hacerse la pregunta por la vida, como, ¿qué vida? ¿Qué educación para qué vida? Creo yo que esa pregunta es clave. E incluso diría un muy buen amigo también, ¿y qué educación también para qué muerte? Entonces, como la educación también nos permite el poder pensar, el poder producir la vida. Y también esto te lo he dicho en otros momentos, me acuerdo como hace 2 años que en un museo había una activista japonesa y que fue muy importante ver lo que señalaba ahí, porque antes de comenzar cualquier proceso creativo, ella se hacía la pregunta, ¿qué significa vivir una vida? Y creo yo que esa pregunta era clave, o no sé si era porque estaba cerca de mi cumpleaños, pero creo que esa pregunta no la hacemos mucho. Eh, y creo que es clave para pensar todos los procesos, en este caso, incluido la salud, pero también qué hago con también qué hago con ese otro que me molesta por su olor, me molesta por su piel, por cómo se viste, por cómo se comporta, por lo que come, por cómo vive, y que hoy en día está más fuerte que nunca, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Eh, Finalmente la pregunta, como tú que eres de filosofía, se la han hecho muchos filósofos, es ¿qué hago con el otro? Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, en respuesta a lo último que dijiste, Felipe, voy a citar ahí a Ngugi wa Thiong'o respecto a qué hacemos con el otro. Ngugi wa Thiong'o escribía por ahí que los franceses, con este amor que tienen a lo estético, al estilo, a este proceso lo llamaban asimilación, Ujú. mientras que los ingleses, más utilitaristas, más directos, simplemente le habían puesto por nombre educación. Mm. ¿Ya? Ese es clave. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más quiera participar. Felipe, no sé, ¿algunas palabras con las que quieras cerrar? Bueno, creo que he hablado suficiente, pero agradecerles este espacio de conversación, de diálogo, y para pensar cosas que a veces no se discuten tanto, ¿cierto? En el nombre de la eficiencia, de la estandarización, de la parametrización, eh, de la técnica, ¿cierto? La técnica, y que son temas fundamentales y que se viven en el día a día, a veces de manera explícita, pero otras veces también subrepticiamente, pero que son muy importantes en nuestra experiencia en las instituciones educativas. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos hoy día. De verdad te lo agradezco. Y bueno, aplausos. La verdad, como siempre, súper motivante escucharte. Muchas gracias, Felipe.